Buenos días para todos y para todas. En esta ocasión les presentaré la línea de investigación Aprendizaje de secuencias de posiciones, un servidor Jairo Tamayo de la Universidad Veracruzana. La línea se desarrolla en colaboración con la doctora Marilena Rodríguez del CEIC de la Universidad de Guadalajara. Antes que nada quiero agradecer a la coordinación del SMIP y al comité organizador de la reunión por permitirme presentar esta línea de investigación. Los tres artículos que aparecen en pantalla corresponden a los productos de la línea de investigación que se han publicado o que se encuentran en proceso de publicación. La línea tiene que ver con lo que desde el lenguaje ordinario se conoce como recuerdo, y podemos definir ese recuerdo en este contexto como un actuar en el presente en función de o a partir de algo experimentado en el pasado. Ahora bien, ¿cómo se recuerda? Una forma de responder a esa pregunta podría ser afirmando que se recuerda cuando se hace que algo que ya ocurrió vuelva a ocurrir de la misma manera o de manera semejante, ya sea como una ocurrencia directa de cosas o eventos o por medio de la referencia verbal. En ese contexto, el aprendizaje de secuencias es un buen ejemplar empírico para estudiarlo, dado que implica que una persona deba reproducir una secuencia en el mismo orden en el que se le presentó, por lo menos en lo que corresponde a las tareas de recuerdo serial inmediato o ISR por sus siglas en inglés. A continuación voy a comentar el método empleado y los principales resultados de cada uno de estos productos. En el primer estudio, que marcó el origen de la línea, se evaluó el papel de la posición no ordinal en el aprendizaje de una secuencia de 9 posiciones. El procedimiento es muy sencillo, es como sigue. En la pantalla de computadora aparecía una fila de 9 cuadrados, como los que se aprecian aquí en la parte superior de la diapositiva. En cada cuadrado iba apareciendo un asterisco a la vez. En el ejemplo que aquí se presenta, primero aparecía un asterisco en la posición 5, 1.5 segundos después aparecía un asterisco en la posición 1, 1.5 segundos después un asterisco en la posición 7 y así sucesivamente hasta completar las 9 posiciones. Inmediatamente después el participante debía reproducir la secuencia en el mismo orden en el que se le había presentado. Si no lo lograba, se presentaba un nuevo ensayo con la misma secuencia y el procedimiento se repetía hasta que el participante lograba reproducir la secuencia correctamente. Una de las condiciones evaluadas implicó el aprendizaje inicial de una secuencia de posiciones únicamente, luego una secuencia de colores y luego una secuencia de números sobrepuesta sobre la secuencia de posiciones. El principal hallazgo de este estudio es que se encontró que aprender primero la secuencia de posiciones facilitó el aprendizaje de las secuencias de colores y o de números en comparación a si se intentaba aprender directamente estas últimas al margen de la posición. A partir de este estudio, lo que se identificó es que la dimensión espacial de los eventos, en este caso como su posición, era una variable relevante para el aprendizaje de secuencias. Al ser la posición relevante, se buscó primero dar más saliencia a la dimensión espacial al analizar los efectos de diferentes variables vinculadas con la posición en el aprendizaje de secuencias. En este estudio, que está por publicarse, se evaluó el papel de la contigüidad sobre el aprendizaje de secuencias de 16 y de 25 posiciones. Se emplearon fundamentalmente dos matrices, una de 16 posiciones y una de 25. En la pantalla ustedes están viendo un ejemplo de una matriz de 16 posiciones. Cada posición se iba señalando secuencialmente con el color rojo, tal como se aprecia aquí en la diapositiva. Se evaluaron 4 condiciones. Una, cuando las primeras posiciones eran contiguas. Otra, cuando la contigüidad era de las posiciones intermedias de la secuencia. Y una tercera, donde la contigüidad aplicaba para las últimas posiciones de la secuencia. Finalmente, una cuarta condición en la que ninguna de las 16 o de las 25 posiciones se presentaron de manera contigua. Lo que se encontró en este caso es que, como se puede apreciar en este gráfico que resume los resultados, el principal hallazgo es que se encontró un menor número de errores cuando la contigüidad se presentó al inicio de la secuencia, y en comparación con las condiciones en las que la contigüidad se presentó en la parte media o al final de la secuencia, ya fuese en la secuencia de 16 o en la secuencia de 25 posiciones. En este caso, la condición de la contigüidad al inicio de la secuencia fue la que se presentó en el caso del grupo.
De ahí que en el siguiente estudio, empleando el mismo procedimiento descrito en el estudio anterior, se indagara por la siguiente variable relevante, que en este caso correspondió a la dimensión temporal. Se manipuló entonces el intervalo entre estímulos, entre posiciones de la secuencia, y la duración de los estímulos. En ambos casos, entre grupos, se incrementó la duración, ya fuese del intervalo entre estímulos o de la duración del estímulo, manteniendo el otro factor constante. Se encontraron dos resultados muy interesantes. El primero es que los participantes necesitaron menos ensayos para reproducir las secuencias correctamente en comparación con el estudio que les comenté en la diapositiva previa, independientemente de si el incremento del tiempo se dio en la duración o en el intervalo entre estímulos. Y el segundo hallazgo es que independientemente del grupo, los participantes presentaron un bajo porcentaje de errores en las primeras 9 posiciones en el caso de la secuencia de 25 posiciones. En el primer caso, lo que suponemos es un efecto facilitador del incremento de la variable temporal, y en el segundo se supone un efecto facilitador de la experiencia con la secuencia de 16 posiciones sobre el aprendizaje de la secuencia de 25 posiciones. Bueno, la producción vinculada con esta línea de investigación es muy prolífica, por lo menos en los últimos 20 años, con un interés creciente en las variables posicionales y espaciales. En todos los casos, las explicaciones son de carácter mediacional, dado el vínculo con el tema del estudio de la memoria principalmente. Son fenómenos también analizados en la experimentación con animales, principalmente empleando macacos como sujetos experimentales, lo que le da una perspectiva comparada. En lo que hemos investigado hasta el momento, hemos identificado la relevancia de la dimensión espacial, en este caso como la posición en la que ocurren los eventos, además de la variable temporal. El siguiente paso es establecer la correspondencia del factor espacial con la forma como el individuo se ajusta a este parámetro por medio de su conducta, lo cual puede ser analizado incluso desde la lógica de la teoría de la psicología como una forma de contacto por acoplamiento. Ahora bien, en términos concretos de la línea hay fundamentalmente dos aspectos en los que se está trabajando. Primero, en manipulaciones tales como el incremento en el número de repeticiones de la secuencia, el incremento del número de intentos en la prueba de reproducción y estudios intrasujeto con exposición a secuencias de diferentes tipos, por ejemplo, de extensión, de continuidad o de temporalidad. Y en términos del registro, estamos trabajando en la implementación del registro del desplazamiento local con el cursor del ratón en la pantalla en seguimiento a las posiciones, a la ocurrencia de las posiciones, y del seguimiento ocular también para identificar estrategias justamente de seguimiento de las secuencias durante su presentación. Muy bien, fundamentalmente eso sería todo. Aquí está mi correo electrónico por si alguien desea contactarme directamente en algún tema relacionado con la presentación. Muchas gracias.